Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de El gato con botas. Érase una vez un molinero muy pobre que dejó a sus 3 hijos por herencia un molino, un asno y un gato. En el reparto, el molino fue para el hijo mayor, el asno para el segundo y el gato para el más joven. Este último se lamentó de su suerte en cuanto supo cuál era su parte. ¿Qué será de mí? Mis hermanos trabajarán juntos y harán fortuna, pero yo solo tengo un gato. El gato escuchó las palabras de su joven amo y decidido a ayudarlo, dijo: No se preocupe mi señor, yo puedo ser más útil y valioso de lo que piensa. Le pido que por favor me regale un saco y un par de botas para andar entre los matorrales. Aunque el joven amo no creyó en las palabras del gato, le dio lo que pedía pues sabía que él era un animal muy astuto. Poniendo su plan en marcha, el gato reunió algunas zanahorias y se fue al bosque a cazar conejos. Con el saco lleno de conejos y sus botas nuevas, se dirigió hacia el palacio real y consiguió ser recibido por el rey. Su Majestad, soy el gato con botas, leal servidor del marqués de Carabás, este fue el primer nombre que se le ocurrió al gato. El marqués quiere ofrecerle estos regalos. Los conejos agradaron mucho al rey. Al día siguiente, el gato con botas volvió al bosque y atrapó un jabalí. Una vez más, lo presentó al rey, como un regalo del marqués de Carabás. Durante varias semanas, el gato con botas atrapó más animales para presentarlos como regalos al rey. El rey estaba muy complacido con el marqués de Carabás. Un día, el gato se enteró que el rey iba de visita al río en compañía de su hija, la princesa, y le dijo a su amo: Haga lo que le pido mi señor, vaya al río y báñese en el lugar indicado. Yo me encargaré del resto. El joven amo le hizo caso al gato. Cuando la carroza del rey pasó junto al río, el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡Socorro, socorro! El señor marqués de Carabás se está ahogando. Recordando todos los regalos que el marqués le había dado, el rey ordenó a su guarda a ayudar al joven. Como el supuesto marqués de Carabás se encontraba empapado y su ropa se había perdido en la corriente del río, el rey también ordenó que lo vistieran con el traje más elegante y lo invitó a pasar al carruaje. En el interior del carruaje se encontraba la princesa quien se enamoró inmediatamente del apuesto y elegante marqués de Carabás. El gato, encantado de ver que su plan empezaba a dar resultado, se fue delante de ellos. Al encontrar unos campesinos que cortaban el prado en un enorme terreno, dijo: Señores campesinos, si el rey llegara a preguntarles a quién pertenecen estas tierras, deben contestarle que pertenecen al marqués de Carabás. Háganlo y recibirán una gran recompensa. Cuando el rey se detuvo a preguntar, los campesinos contestaron al unísono: Su Majestad, estas tierras son de mi señor, el marqués de Carabás. El gato, caminando adelante de la carroza, iba diciendo lo mismo a todos los campesinos que se encontraba. El rey preguntaba lo mismo y con cada respuesta de los campesinos, se asombraba más de la riqueza del señor marqués de Carabás. Finalmente, el ingenioso gato llegó hasta el más majestuoso castillo que tenía por dueño y señor a un horripilante y malvado ogro. De hecho, todas las tierras por las que había pasado el rey pertenecían a este castillo. El gato sabía muy bien quién era el ogro y pidió hablar con él. Para no ser rechazado, le dijo al ogro que le resultaba imposible pasar por su castillo y no tener el honor de darle sus respetos. El ogro, sintiéndose adulado, le permitió pasar. Señor, he escuchado que usted tiene el envidiable don de convertirse en cualquier animal que desee, dijo el gato. Es cierto, respondió el ogro, y para demostrarlo me convertiré en león. El gato se asustó de tener a un león tan cerca. Sin embargo, estaba decidido a seguir con su elaborado plan. Cuando el ogro volvió a su horripilante forma, el gato dijo: Sus habilidades son extraordinarias. Pero me parecería más extraordinario que usted pudiera convertirse en algo tan pequeño como un ratón. Claro que sí puedo, respondió el ogro un tanto molesto. Cuando el ogro se convirtió en ratón, el gato lo atrapó de un solo zarpazo y se lo comió. Al escuchar que se acercaba el carruaje, el gato corrió hacia las puertas del castillo para darle la bienvenida al rey. Bienvenido al castillo del señor marqués de Carabás.
¿Cómo, señor marqués de Carabás?, exclamó el rey. ¿También este castillo le pertenece? El rey, deslumbrado por la enorme fortuna del marqués de Carabás, dio su consentimiento para que se casara con la princesa. Aquel joven que antes fue pobre se había convertido en un príncipe gracias a la astucia de un gato. El joven nunca olvidó los favores del gato con botas y lo recompensó con una capa, un sombrero y un par de botas nuevas. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el cuento de Aladino. Lejos, en una ciudad de China, un joven llamado Aladino se pasaba todo el día jugando con sus amigos. Su padre, un humilde sastre, trató de enseñarle el valor del trabajo, pero Aladino se negó a ayudarlo. Incluso después de la pérdida de su padre, Aladino prefería estar en la calle vagando que ayudar a su madre a ganarse el sustento. Un día, un extraño muy adinerado se acercó al joven y al verlo sin propósito en la vida quiso engañarlo. Tu padre, Mustafá, era mi hermano. Yo soy tu tío, le dijo el extraño a Aladino. Aladino, siendo muy ingenuo, llevó al hombre a su casa. Mustafá nunca habló de un hermano, dijo la madre de Aladino. Viajé por el mundo por 40 años, respondió el hombre. Fue tanto el tiempo y la lejanía que mi hermano se olvidó de mí. Permíteme viajar con mi sobrino y haré de él un hombre muy próspero. La madre, con la ilusión de ver a su hijo convertido en un hombre de bien, aceptó la propuesta. Al día siguiente, el hombre llevó a Aladino a un bosque apartado de la ciudad y preparó una fogata arrojando en ella un polvo extraño. De repente, justo bajo la fogata, se abrió una gran zanja en la tierra. Sobrino, en esa zanja encontrarás una escalera, dijo el hombre, desciende en ella hasta que encuentres una caverna, en la caverna verás una pared con un agujero. En el agujero hay una lámpara. Tráemela. Pero el hombre era en realidad un hechicero. Él sabía de la existencia de una lámpara con poderes mágicos y había viajado una gran distancia para encontrarla. Aladino, como cualquiera en su lugar, sentía miedo de bajar la escalera. El hechicero le puso un anillo de oro con una gran esmeralda y dijo: No sientas miedo, toma este anillo como un regalo. Este es uno de los muchos regalos que recibirás de mi parte. Apúrate o nos alcanzará la noche. El anillo era lo único que el hechicero llevaba de valor. Su verdadera intención era quitárselo al joven tan pronto tuviera la oportunidad. Aladino bajó la escalera y encontró la lámpara. Cuando comenzó a subir escuchó al hechicero decir entre dientes: Cuando ese chico me entregue la lámpara, lo encerraré para siempre. Ayúdame a subir, exclamó Aladino, dándose cuenta de su error. Solo entonces te entregaré la lámpara. Dámela ahora mismo, dijo el hechicero enfurecido. Pero Aladino se negó a entregarle la lámpara. Fue entonces cuando el hechicero cerró la zanja en la tierra. No había razón para insistir, la lámpara perdería su magia si era arrebatada a la fuerza. Aladino estaba atrapado. Sin recordar que llevaba el anillo, Aladino frotó sus manos para rezar cuando de la nada apareció un genio. Soy el genio del anillo, dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Quiero volver a casa, respondió Aladino asombrado. Al instante, Aladino se encontraba en casa con su madre. No comprendo por qué ese hechicero tenía tanto interés en esta vieja y sucia lámpara, dijo Aladino mientras frotaba la lámpara con un pañuelo para limpiarla. En un segundo, apareció otro genio, mucho más grande que el genio del anillo. Soy el genio de la lámpara, dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Tráenos algo de comer, exclamó Aladino sin dar crédito a lo que veía. El genio desapareció, luego regresó con exquisitos platos de comida. Aladino vivió cómodamente con su madre, hasta que un día, vio la hija del sultán y se enamoró de ella. Con la ayuda del genio de la lámpara, llenó un baúl con las más finas joyas y las envió con su madre al palacio. Este presente es de parte de mi hijo, Aladino, dijo la madre. Él desea casarse con su hija. ¡Qué extraordinarias joyas!, respondió el sultán.
Pero tu hijo debe darme muchas más. Cuando considere que recibí lo debido, le daré el consentimiento para casarse con mi hija. Nuevamente, con la ayuda del genio, Aladino envió más baúles llenos de joyas al palacio. El sultán estaba dichoso. No pasó mucho tiempo antes de que Aladino se casara con la princesa. Él guardó la lámpara en el palacio, pero no le habló a la princesa de su magia. Pronto, las noticias de la boda de Aladino llegaron a oídos del hechicero. A la mañana siguiente, disfrazado de mercader, salió a la calle pregonando: cambio lámparas viejas por nuevas. Cuando la princesa se enteró, salió de inmediato a cambiar la lámpara vieja y sucia de Aladino. Tan pronto la princesa le entregó la lámpara, el hechicero la frotó y apareció el genio. Desaparece a la princesa y al palacio. Llévalos junto conmigo a una tierra muy lejana, dijo el malvado hechicero. A su regreso, Aladino se enteró de que su esposa y el palacio habían desaparecido. Esta es la obra del hechicero, pensó. Desconsolado, se sentó en la orilla del río y lloró. Al frotarse los ojos con las manos, frotó también el anillo mágico. El genio del anillo apareció. «Devuélveme a mi esposa y mi palacio», exclamó Aladino. «Solo el genio de la lámpara puede hacerlo», dijo el genio del anillo. «Entonces llévame donde estén», contestó Aladino. En segundos, Aladino llegó hasta África y encontró a la princesa mirando a través de la ventana en la torre más alta del palacio. En cuanto tuvieron la oportunidad de hablar a escondidas, Aladino le preguntó por su lámpara. «El hechicero la lleva a todas partes», dijo la princesa. Aladino se acercó a ella y susurró unas pocas palabras en su oído. Esa noche, la princesa puso algo en la bebida del hechicero. Pronto, se quedó dormido. La princesa tomó la lámpara y escapó. Sin espera, Aladino frotó la lámpara haciendo aparecer al genio. «Llévanos a China, pero deja al hechicero aquí», ordenó Aladino. Antes de un abrir y cerrar de ojos, Aladino y su princesa estaban en China, nuevamente en el palacio. Y allí vivieron felices durante muchos, muchos años. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Yo soy Robotín. El día de hoy les contaré el cuento de Caperucita Roja. Érase una vez una niñita que lucía una hermosa capa de color rojo. Como la niña la usaba muy a menudo, todos la llamaban Caperucita Roja. Un día, la mamá de Caperucita Roja la llamó y le dijo: «Abuelita no se siente muy bien, he horneado unas galletitas y quiero que tú se las lleves». «Claro que sí», respondió Caperucita, poniéndose su capa y llenando su canasta de galletitas recién horneadas. Antes de salir, su mamá le dijo: «Escúchame muy bien, quédate en el camino y nunca hables con extraños». «Yo sé, mamá», respondió Caperucita Roja y salió inmediatamente hacia la casa de la abuelita. Para llegar a casa de la abuelita, Caperucita debía atravesar un camino a lo largo del espeso bosque. En el camino, se encontró con el lobo. «Hola niñita, ¿hacia dónde te diriges en este maravilloso día?», preguntó el lobo. Caperucita Roja recordó que su mamá le había advertido no hablar con extraños, pero el lobo lucía muy elegante, además era muy amigable y educado. «Voy a la casa de abuelita, señor lobo», respondió la niña. «Ella se encuentra enferma y voy a llevarle estas galletitas para animarla un poco». «Qué buena niña eres», exclamó el lobo. «¿Qué tan lejos tienes que ir?». «Oh. Debo llegar hasta el final del camino, ahí vive abuelita», dijo Caperucita con una sonrisa. «Te deseo un muy feliz día, mi niña», respondió el lobo. El lobo se adentró en el bosque. Él tenía un enorme apetito y no era de confiar. Así que corrió hasta la casa de la abuela antes de que Caperucita pudiera alcanzarlo. Su plan era comerse a la abuela, a Caperucita Roja y a todas las ricas galletitas. El lobo tocó la puerta de la abuela. Al verlo, la abuelita corrió despavorida dejando atrás su chal. El lobo tomó el chal de la viejecita y luego se puso sus lentes y su gorrito de noche. Rápidamente, se trepó en la cama de la abuelita, cubriéndose hasta la nariz con la manta.
Pronto escuchó que tocaban la puerta. Abuelita, soy yo, Caperucita Roja. Con voz disimulada, tratando de sonar como la abuelita, el lobo dijo. Pasa mi niña, estoy en camita. Caperucita Roja pensó que su abuelita se encontraba muy enferma porque se veía muy pálida y sonaba terrible. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes? Son para verte mejor, respondió el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para oírte mejor, susurró el lobo. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes? Son para comerte mejor. Con estas palabras, el malvado lobo tiró su manta y saltó de la cama. Asustada, Caperucita salió corriendo hacia la puerta. Justo en ese momento, un leñador se acercó a la puerta, la cual se encontraba entreabierta. La abuelita estaba escondida detrás de él. Al ver al leñador, el lobo saltó por la ventana y huyó espantado para nunca ser visto. La abuelita y Caperucita Roja agradecieron al leñador por salvarlas del malvado lobo y todos comieron galletitas con leche. Ese día Caperucita Roja aprendió una importante lección. Nunca debes hablar con extraños. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Síganos para escuchar más cuentos. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de la liebre y la tortuga. Había una vez una liebre muy vanidosa que se pasaba todo el día presumiendo de lo rápido que podía correr. Cansada de siempre escuchar sus alardes, la tortuga la retó a competir en una carrera. «Qué chistosa que eres, tortuga, debes estar bromeando», dijo la liebre mientras se reía a carcajadas. «Ya veremos, liebre, guarda tus palabras hasta después de la carrera», respondió la tortuga. Al día siguiente, los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera. Todos querían ver si la tortuga en realidad podía vencer a la liebre. El oso comenzó la carrera gritando. «En sus marcas, listos, ya». La liebre se adelantó inmediatamente, corrió y corrió más rápido que nunca. Luego, miró hacia atrás y vio que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de la línea de inicio. «Tortuga lenta e ingenua», pensó la liebre. «¿Por qué habrá querido competir, si no tiene ninguna oportunidad de ganar?». Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió parar en medio del camino para descansar debajo de un árbol. La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante, tanto así que la liebre se quedó dormida. Mientras tanto, la tortuga siguió caminando lento, pero sin pausa. Estaba decidida a no darse por vencida. Pronto, se encontró con la liebre durmiendo plácidamente. La tortuga estaba ganando la carrera. Cuando la tortuga se acercó a la meta, todos los animales del bosque comenzaron a gritar de emoción. Los gritos despertaron a la liebre, que no podía dar crédito a sus ojos. La tortuga estaba cruzando la meta y ella había perdido la carrera. Moraleja, ten una buena actitud y no te burles de los demás. Puedes ser más exitoso haciendo las cosas con constancia y disciplina que actuando rápida y descuidadamente. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de Patito Feo. En la granja había un gran alboroto, los polluelos de mamá Pata estaban rompiendo el cascarón. Uno a uno, comenzaron a salir. Mamá Pata estaba tan emocionada con sus adorables patitos que no notó que uno de sus huevos, el más grande de todos, permanecía intacto. A las pocas horas, el último huevo comenzó a romperse. Mamá Pata, todos los polluelos y los animales de la granja, se encontraban a la expectativa de conocer al pequeño que tardaba en nacer. De repente, del cascarón salió un patito muy alegre. Cuando todos lo vieron se quedaron sorprendidos. Este patito no era pequeño ni amarillo y tampoco estaba cubierto de suaves plumas. Este patito era grande, gris y en vez del esperado graznido, cada vez que hablaba sonaba como una corneta vieja. Aunque nadie dijo nada, todos pensaron lo mismo,
este patito es demasiado feo. Pasaron los días y todos los animales de la granja se burlaban de él. El patito feo se sintió muy triste y una noche escapó de la granja para buscar un nuevo hogar. El patito feo recorrió la profundidad del bosque y cuando estaba a punto de darse por vencido, encontró el hogar de una humilde anciana que vivía con una gata y una gallina. El patito se quedó con ellos durante un tiempo, pero como no estaba contento, pronto se fue. Al llegar el invierno, el pobre patito feo casi se congela. Afortunadamente, un campesino lo llevó a su casa a vivir con su esposa e hijos. Pero el patito estaba aterrado de los niños, quienes gritaban y brincaban todo el tiempo y nuevamente escapó, pasando el invierno en un estanque pantanoso. Finalmente, llegó la primavera. El patito feo vio a una familia de cisnes nadando en el estanque y quiso acercárseles. Pero recordó cómo todos se burlaban de él y agachó la cabeza avergonzado. Cuando miró su reflejo en el agua se quedó asombrado. Él no era un patito feo, sino un apuesto y joven cisne. Ahora sabía por qué se veía tan diferente a sus hermanos y hermanas. Ellos eran patitos, pero él era un cisne. Feliz, nadó hacia su familia. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de la princesa y el sapo. En una tierra muy lejana, una princesa disfrutaba de la brisa fresca de la tarde afuera del palacio de su familia. Ella llevaba consigo una pequeña bola dorada que era su posesión más preciada. Mientras jugaba, la arrojó tan alto que perdió vista de ella y la bola rodó hacia un estanque. La princesa comenzó a llorar desconsoladamente. Entonces, una pequeña rana salió del estanque saltando. ¿Qué pasa, bella princesa?, preguntó la rana. La princesa se enjugó las lágrimas y dijo: Mi bola dorada favorita está perdida en el fondo del estanque, y nada me la devolverá. La rana intentó consolar a la princesa, y le aseguró que podía recuperar la bola dorada si ella le concedía un solo favor. Cualquier cosa. Te daré todas mis joyas, puñados de oro y hasta mis vestidos, exclamó la princesa. La rana le explicó que no tenía necesidad de riquezas, y que a cambio solo pedía que la princesa le permitiera comer de su plato y dormir en su habitación. La idea de compartir el plato y habitación con una rana desagradó muchísimo a la princesa, pero aceptó pensando que la rana jamás encontraría el camino al palacio. La rana se sumergió en el estanque y en un abrir y cerrar de ojos había recuperado la bola. A la mañana siguiente, la princesa encontró a la rana esperándola en la puerta del palacio. He venido a reclamar lo prometido, dijo la rana. Al escuchar esto, la princesa corrió hacia su padre, llorando. Cuando el amable rey se enteró de la promesa, dijo: Una promesa es una promesa. Ahora, debes dejar que la rana se quede aquí. La princesa estaba muy enojada, pero no tuvo otra opción que dejar quedar a la rana. Fue así como la rana comió de su plato y durmió en su almohada. Al final de la tercera noche, la princesa, cansada de la presencia del huésped indeseable, se levantó de la cama y tiró la rana al piso. Entonces la rana le propuso un trato. Si me das un beso, desapareceré para siempre, dijo la rana. La princesa, muy asqueada, plantó un beso en la frente huesuda de la rana y exclamó: He cumplido con mi parte, ahora márchate inmediatamente. De repente, una nube de humo blanco inundó la habitación. Para sorpresa de la princesa, la rana era realmente un apuesto príncipe atrapado por la maldición de una bruja malvada. Su beso lo había liberado de una vida de soledad y tristeza. La princesa y el príncipe se hicieron amigos al instante, después de unos años se casaron y vivieron felices para siempre. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de El Jardín de los Corazones. En un pueblo rodeado de montañas, vivía una niña llamada Isabel que amaba cuidar su jardín.
Plantaba flores siempre, pero había un rincón donde nunca crecía nada. Por más semillas que sembrara, esa tierra se quedaba vacía. Un día, mientras recogía flores, un colibrí se posó en su hombro. Isabel, ¿quieres saber por qué ese rincón no florece?, preguntó el colibrí con una voz dulce. Claro que sí, dijo Isabel intrigada. ¿Sabías que ese rincón no necesita semillas normales, sino semillas de amor y amistad? Solo florecerá si haces algo especial por alguien más. Isabel, emocionada, decidió intentarlo. Esa tarde, llevó una bufanda que había tejido a su vecino don Joaquín, quien la recibió con una gran sonrisa. Al día siguiente, Isabel notó que un pequeño brote verde había aparecido en el rincón vacío de su jardín. Animada, Isabel siguió haciendo actos de bondad. Ayudó a su amiga Alma a estudiar para un examen difícil, regaló sus galletas favoritas a su hermanito y ayudó a su madre a ir por la compra. Cada vez que hacía algo bueno, una nueva flor nacía en el rincón mágico de su jardín. Pronto, el rincón que antes estaba vacío se llenó de flores en forma de corazón, por lo que no solo embellecieron su jardín, sino que atrajeron a todo el pueblo. Isabel aprendió que el amor y la amistad son como semillas mágicas, cuanto más las compartes, más florecen. Desde entonces, su jardín no solo fue el más bonito del pueblo, sino también el más lleno de amor. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Nos vemos a la próxima. Adiós. Yo soy su amigo Robotín. El día de hoy les contaré el cuento de la Bella y la Bestia. Érase una vez un mercader que había perdido su fortuna. Un día, debió viajar a un lugar muy lejano y les preguntó a sus hijas qué querían a su regreso. Sus dos hijas mayores pidieron joyas y vestidos, sin considerar la situación de su padre. Pero la hija menor, a quien todos llamaban Bella, dijo: Padre, solo te pido una rosa de pétalos rojos. El mercader, en su camino de regreso, tuvo que atravesar un bosque. Era una noche oscura y buscó un lugar donde dormir. Después de un rato, divisó a lo lejos un enorme castillo y se dirigió hacia él. Al acercarse a la puerta, ésta se abrió por sí sola y al no escuchar respuesta, el mercader entró, fue al comedor, se sentó a la mesa y comió los alimentos servidos en ella. Luego, encontró una habitación y se acostó en una cama suave y esponjosa. Antes de dormir, se dijo: El dueño de esta casa y sus sirvientes no tardarán en dejarse ver. Espero me perdonen la libertad que me he tomado. Al día siguiente, al salir del castillo, se detuvo a admirar un hermoso rosal y arrancó una de sus rosas, con la intención de llevársela a Bella. De repente, una bestia de aspecto feroz que llevaba una ropa de seda fina saltó de un arbusto. Te di comida y una cama para dormir. Y ahora, estás robando mis rosas, dijo rugiendo. El mercader estaba avergonzado y asustado, con voz temblorosa le ofreció disculpas. La bestia decidió dejarlo ir solo si prometía enviar a una de sus hijas al castillo. El mercader estuvo de acuerdo y corrió a casa. Desconsolado, les habló a sus hijas acerca del encuentro con la bestia. Las dos hermanas culparon a Bella por la suerte de su padre. Esto no hubiera sucedido si hubieras pedido vestidos o joyas, dijeron. Sintiéndose responsable, Bella aceptó quedarse con la bestia. La bestia trataba a Bella con mucha bondad, le ofreció la habitación más grande y le permitió recorrer su hermoso jardín. En las noches, Bella se sentaba cerca de la chimenea y cosía mientras la bestia le hacía compañía. Al principio, sentía miedo de la bestia, pero poco a poco empezó a agradarle. La bestia, sin poder contener sus sentimientos, le pidió a Bella que se casara con él, pero ella se negó. No podía olvidar su horripilante aspecto. Aún así, la bestia continuó tratándola con generosidad y mucho amor. Como Bella extrañaba mucho a su padre, la bestia le dio un espejo mágico y dijo: Mira el espejo y podrás ver a tu familia. Nunca te sentirás sola. Un día, Bella miró el espejo y vio que su padre estaba muy enfermo. Entonces, fue donde la bestia suplicando y llorando: Por favor, déjame ir a casa. Solo quiero ver a mi padre. La bestia rugió encolerizada. No. Nunca dejarás este castillo. Al decirlo, salió de la habitación.
Pero después de un tiempo, se acercó a Bella y dijo: «Puedes ir a quedarte con tu padre por 7 días. Pero debes prometerme que regresarás». Bella, muy feliz, estuvo de acuerdo. Luego, se fue a quedar con su padre, quien pronto se recuperó con su presencia. Bella se quedó con su familia durante más de los 7 días, se había olvidado de la bestia y su castillo. Pero una noche, tuvo una terrible pesadilla en la que vio a la bestia enferma de gravedad. Bella regresó al castillo de inmediato, al ver a la bestia débil y enferma le dijo entre sollozos: «Viviré contigo para siempre». Con solo decir estas palabras, la bestia se convirtió en un apuesto príncipe y dijo: «He vivido bajo una maldición todos estos años y solo el verdadero amor pudo romper el encanto». La bella y la bestia se casaron y vivieron felices para siempre. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. El día de hoy les contaré el emocionante cuento de El corazón perdido de Valentín. En un pequeño pueblo llamado Amorejo, vivía Valentín, un niño conocido por su gran corazón. Siempre ayudaba a sus amigos, compartía sus juguetes y regalaba sonrisas a todos. Pero un día, justo antes del día de San Valentín, el pequeño sintió que había perdido su corazón. No era que no sintiera cariño, sino que no sabía cómo demostrarlo ese año. Valentín decidió buscar su corazón perdido en casa de su mejor amiga, Susana. ¿Has visto mi corazón?, preguntó Valentín. ¿Tu corazón? Lo tienes contigo. ¿Recuerdas cómo ayer me ayudaste a arreglar mi bicicleta? Eso es amor y amistad, dijo Susana. Valentín se rascó la cabeza, pero seguía confundido. Así que fue al parque, donde encontró a Diego, su vecino, y le preguntó lo mismo. Cuando jugaste conmigo al fútbol, aunque no te gusta, demostraste tu corazón. Siempre lo tienes contigo, Valentín, le dijo Diego. Valentín todavía sentía que algo le faltaba. Entonces, visitó a la abuela Margarita e igual, le preguntó lo mismo que a Susana y Diego. La abuela Margarita lo miró con ternura y le entregó una galleta en forma de corazón. Tu corazón no está perdido, lo llevas contigo cada vez que haces algo bueno por los demás. Eso es lo que importa. Y si quieres demostrarlo más, Valentín, solo di a las personas que las quieres. Valentín se sintió lleno de alegría. Esa tarde escribió en tarjetas: «Gracias por estar en mi vida. Te quiero mucho». Desde entonces, Valentín entendió que su corazón nunca se había perdido, sino que estaba en sus acciones, palabras y gestos de amor y amistad. Eso fue todo por el cuento de hoy. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de la carta que cambia todo. En el pueblo de Corazoncito, vivía Leo, un niño que nunca había entendido por qué la gente celebraba San Valentín. Es solo un día para dar tarjetas cursis y chocolates, decía mientras veía a sus compañeros de clase intercambiar corazones de papel. Un día, la maestra Gabriela anunció algo especial. Mañana celebraremos el día de San Valentín. Por favor, cada quien escriba una carta para alguien importante en su vida, un amigo, un familiar o alguien que quieran agradecer. Leo frunció el ceño. No le gustaba escribir cartas, y menos de cosas tan cursis. Esa noche, mientras estaba sentado con una hoja de papel en blanco frente a él, su hermana Emma entró en su cuarto. «¿Qué haces, Leo?», preguntó curiosa. «Nada importante. Tengo que escribir una carta para la escuela, pero no sé para quién». «Escríbele una a mamá. Ella siempre dice que nunca recibe cartas bonitas». De pronto, Leo comprendió que había estado tan ocupado con la escuela y sus amigos que no recordaba cuando había agradecido a su mamá todo lo que hacía. Así que comenzó a escribir. Mami, gracias por ser la mejor del mundo. Sé que te esfuerzas para que tengamos todo lo necesario y a veces olvido decirte cuánto te quiero. Eres mi ejemplo a seguir. Feliz San Valentín. Al día siguiente, Leo entregó la carta a su mamá antes de ir a la escuela. Esa tarde, cuando volvió a casa, encontró en su habitación un dibujo que Emma había hecho de ellos dos. Abajo decía:
gracias por ser mi hermano mayor. Ahí, Leo entendió que San Valentín no se trataba de chocolates ni de cosas cursis, sino de demostrar cuánto quieres a las personas que te rodean. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós.